Bueno, llega por los scouting del club, ¿no? El club tiene scouting en varias zonas, incluso de Europa, y es un futbolista que llevamos mirando desde hace tiempo, ¿no? Y bueno, entre otras estaba la opción de Jorginho y al final es la que se ha puesto más a tiro. Un jugador que nos va a dar nivel defensivo, nos va a dar muchísimo nivel defensivo, un jugador que conoce el oficio de defender, que conoce el oficio del central y un jugador que a poco que se adapte nos va a dar ese carácter, esa experiencia, ¿no? Que a pesar de su juventud, viene de jugar la segunda holandesa, que es una liga con nivel, nos va a dar esa experiencia, ese bagaje vital para ver si terminamos de arrancar, ¿no? Amén de su altura, ¿no? Por ahí también tenemos un déficit, un jugador de unos 90 y tantos que nos va a dar nivel ahí en las acciones de balón para tanto defensiva como ofensiva. Bueno, sí, es precipitado, pero bueno, no sé, cualquiera sabe. Desde que estoy aquí no he repetido una alineación y bueno, no te puedo decir ni que sí ni que no puedo dar certeza a eso. Ahora mismo un jugador más de la plantilla, tiene su licencia y lo valoraremos, lo valoraremos. Yo dije que tenían permiso para estar cabreados hasta que subiésemos al coche. De la ducha al coche, una vez y subes en el coche tienes que pensar en el Formentera. Creo que, yo lo dije en la rueda de prensa, nosotros estamos obligados a ver, a analizar el partido y lo que pasó de otra manera, incluso al equipo. Creo que hacemos, lo dije desde antes de irnos de vacaciones, creo que hacemos muchísimas cosas bien. Hay matices que mejorar, son esos matices, esos pequeños errores que nos están condenando para no llevarnos la victoria, porque siempre vamos por delante en el campo tan complicado como el del Español. Fuimos capaces de remontar un resultado adverso, fuimos capaces de imponernos en el juego. Eso es complicado en un campo de ese nivel. Y en el fútbol existen estos errores. No nos pasa. Lo que pasa es que nosotros estamos centrados en nosotros, vivimos en nuestro micromundo y solo miramos al Tarrasa, pero si miras un poquito al grupo, a más equipos de la liga, si miras un poquito a otras competiciones, el error siempre está presente y está presente en todos los equipos. Por estos errores que nosotros estamos empatando, otros equipos pierden. Este es un equipo que hizo pagar muy caro un error al Hércules, ¿no? Una contra, córner, gol, minuto 90. Después del Hércules tenés muchísimas ocasiones de gol. Entonces, esto pasa en el fútbol, verdad que nosotros miramos al Tarrasa porque es lo que nos interesa y nos ha pasado muchas veces y muy seguido, pero pasa en todos los campos, le pasa a todos los equipos y al final el fútbol es un deporte de errores que tú tratas de minimizar para que no te ocurran a ti y tratas de potenciar para que le ocurran al rival. Estamos fuertes, el equipo está fuerte, has visto el entreno, hay alegría, el equipo está confiado, el equipo confiado en que podemos hacer las cosas bien, no en ganar. Viene un rival muy complicado, un rival muy compacto, un rival muy duro, que nos va a exigir el máximo durante 100 minutos, pero el equipo ahora sí se ve capaz de competir y de tratar de ganarla a cualquiera. A eso me refiero, que creo que el equipo está adquiriendo esa madurez para, si te pones por delante, tratar de cerrar el partido, o si vas por detrás, incluso remontarlo y competir, que esos fantasmas de que no puedo, no voy, no llego, estamos tratando de difuminarlo. A veces aparecen porque es así, pero no te pasa por encima el Español como después te pasó, ¿no? El Alcira o el Manresa, que tú te minimizas al mínimo, ¿no? Y no aparece durante 20-25 minutos de la segunda parte. Empatas de otra manera. Creo que todo el mundo vio que desde las Navidades hacia acá es de otra manera. El equipo domina más minutos, domina durante mucho más tiempo, domina más registros. El equipo es capaz de jugar con un dibujo, con otro durante el mismo partido. Entonces el equipo está madurando, está creciendo en lo que queremos. Pero el error siempre va a estar presente. Y tú tratas de minimizarlo, pero a veces aparece y te cuestan goles. Tenemos que tratar de que aparezca y que no cueste tan caro, ¿no? Ahora tenemos muchísimas opciones. Ahora porque viene Jorginho, ¿no? Pero teníamos 3 fichajes con Aitor, que bueno, pero al final son Samuel y Sergio, y fíjate las variantes que nos permiten, ¿no? Que meta Jordi Cano, no es ninguna sorpresa. Jordi Cano, su relación con el gol siempre va a estar ahí. Y Aitami está disponible. Eso es lo único que sabemos, que Aitami está disponible, que el golpe en las costillas
va remitiendo y el dolor es muchísimo menor, ha entrenado con normalidad toda la semana y está disponible. Ahora a ver si me equivoco poco y saco la alineación que es más acertada, ¿no? Para ganar. Al final, el equipo está en un nivel que si yo me equivoco poco, vamos a tirar para adelante. Tenemos a Joel, ya lo he dicho muchas veces. El otro día Cano venía de participar poco, viene de participar poco durante el año y sale y rinde a un nivel espectacular. Al final el trabajo de los entrenadores es durante la semana tratar de que todos estén al máximo nivel de sus capacidades, todos con capacidades distintas, pero complementarias, y que nadie se tiene que extrañar si un jugador pasa de la grada al campo y del campo al banquillo o viceversa, ¿no? No va a estar Diego, lamentablemente, se lesionó, tiene una recaída, pero seguramente saldrá Joel y lo hará perfectamente bien, que viene de participar poco, pero que no ha perdido su nivel. Joel viene de entrenar muy bien, de estar trabajando muy bien, pero Diego estaba bien y cuando los dos están bien ya toca decidir al entrenador, criterio del entrenador. Pero si no está Diego va a salir Joel y lo va a hacer espectacularmente bien porque Joel tiene el mismo nivel que tiene Diego, no tengo ninguna duda de que lo va a hacer perfecto. En principio 7, 8 días, tal vez así, 7, 10 días.